Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, vamos a hacer este primer ratito de oración de nuestro retiro mensual sobre unos puntos capitales a considerar siempre en el cristianismo. Pero nos fijamos que este primero de mes celebramos la fiesta de todos los santos. O sea, celebramos a la comunidad de los victoriosos, de los que se encuentran ya en el cielo, en la gloria del Señor. Hay que pensar en el cielo y animarse sabiendo y considerando que será nuestra morada eterna. Recordemos como Cristo dice: venid benditos de mi Padre, al lugar que os tiene preparado para vosotros y sus ángeles. Tiene que ser maravilloso si lo ha preparado el Padre, y Cristo invita. Y cuando se va, por citar algunas frases que hacen referencia directa al cielo: me voy, pero volveré, y os tomaré conmigo, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no, yo os lo hubiera dicho. Me voy, pero volveré, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y San Pablo, que fue elevado, como dice él, hasta el séptimo cielo, dice: ni ojo vio, utiliza unas palabras del profeta Isaías, que es lo que se llama una sabiduría negativa. No es ni esto, ni es esto, ni es esto. Eso, así se va describiendo en negativo, se logra un concepto positivo. Dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y San José María decía: ¿qué será? ¿Cómo será? Cuando todo el color, toda la luz, todo el sabor, toda la verdad, toda la bondad, toda la belleza se vuelque en este pequeño vasito de barro que soy yo. Entiendo a San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente alguna lo que tiene preparado Dios para los que le aman. Entonces, entre otras cosas, esto es una invitación a la santidad. Es una invitación a ganarnos el cielo, a reorientarnos al Señor, porque quizá en el ajetreo diario y en la problemática cotidiana nos hemos confundido y necesitamos volvernos al Señor, girarnos hacia Él, reorientarnos. Entonces, esto es una invitación a la santidad, porque Cristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, claro, Él es el camino, la verdad y la vida. El que va por Cristo, con Cristo y en Cristo, como dice la liturgia tantas veces, por supuesto que va camino del cielo. Pero conviene, al menos teóricamente, haciendo oración y conversando con el Señor a que contemplamos en la custodia santa hoy, ¿verdad? Bueno, preguntarnos: ¿voy hacia el cielo? ¿Todo lo veo o lo mío bajo esta óptica del cielo? Bajo esta perspectiva sobrenatural que implica reorientar, levantar todos los momentos, los grandes y los pequeños, porque todo es grande cuando se ve con los ojos de Cristo. Bueno, ¿todo lo veo hacia el cielo? San José María por eso le decía al Señor: que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma.
que yo vea con tus ojos, que yo oiga con tus oídos, que yo piense con tu mente, que yo ame con tu corazón, que yo camine con tus pies, que yo trabaje con tus manos hacia el cielo, hacia lo definitivo, hacia el gozo de la gloria de Dios. Entonces, así tenemos el primer día, ¿verdad? El segundo día de este mes es la conmemoración de los fieles difuntos. Celebramos litúrgicamente la conmemoración de los fieles difuntos, que aquí tiene tanto impacto entre católicos y no católicos, entre los cristianos en general. Entonces, claro, recordamos que hay muchos difuntos que están en el purgatorio. Y el purgatorio ordinariamente se ve como un castigo, pero no es realmente un castigo. Es una última gracia, un postrer favor, un último primor del Señor para con nosotros, que quizá no estábamos preparados para ver a Dios, porque desde el pecado no se puede contemplar a Dios, sino se tiene que tener el alma purificada. Y entonces el Señor nos concede esa purificación. Es como cuando el niño le dice a la mamá que está sucio, el pequeñín, y entonces la mamá lo toma, lo baña, lo limpia, lo viste, lo perfuma y al final le da 1000 besos, porque lo ama. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, con las almas del purgatorio. Pero ellas ya no pueden merecer, porque el tiempo de merecer es este peregrinar terreno. Ellos están dependiendo de la misericordia divina y de su justicia y de nuestra misericordia. Quizá olvidamos a las almas del purgatorio y tendríamos que tenerlas más presentes. Bueno, pues si buscamos referencias en la Escritura del purgatorio, no existe la palabra así, purgatorio, en la Escritura, pero sí el concepto y sí la realidad. Si vamos al Antiguo Testamento, Judas Macabeo, el gran capitán líder de los judíos, los últimos días gloriosos del reino judío, pues después de una batalla manda a ofrecer sacrificios por los soldados caídos, porque les encontró unos idolitos en la ropa. Porque la tentación del pueblo judío, recordemos que era el único monoteísta, era la idolatría. Todo lo que estaban alrededor eran politeístas. Y entonces había dioses próximos y para cosas específicas, dijéramos, en el menú de los pueblos vecinos. Y ellos, bueno, pues se intoxicaban. Y entonces llevaban esos idolitos, no a modo de amuletos simplemente, sino de ídolos. Y entonces Judas, el capitán, se duele por eso y manda a ofrecer sacrificios por los difuntos, por la purificación de los difuntos. Y varios santos ya en la Iglesia Católica han tenido la visita de almas del purgatorio que le explican cómo es el purgatorio, pero que también les piden oraciones y mortificaciones para su purificación y subida al cielo. Entonces, hemos visto los santos en el cielo, ¿verdad? Que es una invitación a la santidad, el purgatorio, que es una invitación a la purificación personal, porque ¿quién puede decir que no necesita purificarse? Con un poquito de humildad que tengamos, nos vemos llenos de miserias. Y luego, pues, hemos visto cielo, purgatorio, te decía, invitación a la santidad, y también el concepto de iglesia es el que nos queda ahora por tocar. Interesante es esto, ¿verdad? Porque ¿por qué nosotros los católicos vivimos esto así? Y nuestros hermanos, y no estoy criticando a nadie, ¿verdad? Evangélicos y protestantes, no. Porque nosotros tenemos un concepto de iglesia muy fuerte. Es el cuerpo místico de Cristo, conformado por un elemento físico terreno y un elemento espiritual, que es el alma, que su alma es el Espíritu Santo, pero es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces es una comunidad de bautizados, pero que unos estamos peregrinando en la tierra,
otros están en el purgatorio purificándose para ver a Dios y amarlo eternamente, y otros están ya triunfando en el cielo. Pero todos estamos comunicados. Por eso pedimos y oramos a los santos. Nosotros no adoramos a los santos, nosotros los veneramos y pedimos, solicitamos su intercesión, ¿verdad? Así acudimos a los santos porque es la misma iglesia y oramos por las almas del purgatorio para que el Señor les conceda el perdón y los suba cuanto antes. En fin, hay una comunicación que se llama la comunión de los santos, en el sentido santo de todos los que creemos en Cristo nuestro Señor, como hace San Pablo, ahora que habla a todos los cristianos, los llama santos. Es la comunicación, la comunión de los santos. Claro que el concepto de iglesia es un poco difícil de perfilar, dijéramos mejor que es imposible, porque es una verdad que nos supera y las palabras reducen. Entonces, bueno, pues no se puede definir porque no se puede perfilar, se puede tener aproximaciones a la iglesia. Por ejemplo, es el instrumento fundado por Cristo para llevar a los hombres de todos los tiempos los medios de la salvación. Pues sí es eso, ¿verdad? También más físicamente podemos decir que es el pueblo de Dios. También se dice que es la esposa de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Porque cómo la ama Cristo. Recordemos aquella visión de esta famosa vidente Ana Catalina Emmerich, que le dijo el Señor un día: mira al cielo. Y volvió los ojos al cielo y entonces vio una mujer bellísima, dice, grande, una visión grande y desnuda, y con el cuerpo amoratado, la mitad, pero como gangrenado, y con una postura así como de humillación, ¿verdad? Entonces, y porque ella dijo cómo era y la pintó un pintor, la dibujó, y entonces y le dijo: mírala bien, así la han puesto los hombres, porque tenía la mitad gangrenada, ¿verdad? Y amoratada. Bueno, pues es la iglesia, ¿no? Entonces, que tiene esa parte sobrenatural, invisible, y esta parte visible, humana, y donde estamos los hombres hay dificultades. Los hombres y las mujeres, hay que decir, ¿verdad? Pero hay dificultades. Pero desde el principio Cristo nuestro Señor aparece queriendo fundar la iglesia, porque cuando le presentan a Pedro, lo llama y le dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y posteriormente cuando dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? A las afueras de Cafarnaúm. Y Pedro es el único que responde: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y le dice Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo en verdad te digo que tú eres piedra, roca, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces está queriéndola fundar. Y por supuesto, todos los actos de nuestro Señor Jesucristo son actos fundacionales de la iglesia. Y cuando queda plenamente fundado, termina de fundarse, cuando llega el Espíritu Santo. ¿Verdad? Recuerda que estaban los discípulos escondidos, cerradas puertas y ventanas en el cenáculo en Jerusalén, y con temor, ¿verdad?, a salir, y de repente un viento impetuoso llena toda la casa, sacude los cimientos de esa construcción, pero lo que en realidad sacude son los cimientos psicológicos de esos hombres y mujeres, y los cambia, ¿verdad?, los transforma, y aquellos que tenían miedo de presentarse afuera abren puertas y ventanas y empiezan a hablar. Y dice: en diferentes lenguas según el Espíritu les inducía. Y llegan los vecinos y dicen: ¿no son estos galileos todos? ¿Cómo es que nosotros los vemos y los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Porque aquí hay partos, medos, elamitas, y va diciendo, porque los judíos, acuérdate que habían recibido varias diásporas, habían sido expulsados de Jerusalén, entonces se habían extendido por todo el mundo, pero peregrinaban hacia el templo todos los años, los que podían, y a estas fiestas principales. Y no solo eran judíos de sangre, sino también prosélitos, dice, que son los que se convertían no siendo judíos, ¿verdad? Total, había todos, y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa.
Entonces, y se convierten ese día 3,000 y al siguiente día 5,000 y hasta que tenían dificultad para impartir el bautismo. Y comienzan a hacer milagros, como Jesús. Es decir, Cristo los ha dejado a ellos en su lugar. Al principio dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero poco después dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y nos deja todo, la gracia y la doctrina, para que seamos no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo nuestro Señor. Recuerda cuando Pedro y Juan van al templo a orar, a la hora de la oración por la tarde, digamos 4 de la tarde, y se encuentran un paralítico que ponían todos los días en una puerta llamada La Hermosa. Y el paralítico, creyendo que podían darle alguna limosna, les pide lo que él piensa que pueden darle, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo toma del brazo y dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y al instante se incorporó y se le consolidaron los pies. Y entró al templo saltando, dice el texto de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Y todos se preguntaban, ¿y no es este el paralítico que estaba? Y decían, sí es, no es, hay discusión. Y después van a la puerta y Pedro y Juan lo sujetan. Yo creo que estaba tan nervioso y tan contento que saltaba y lo tienen cogido de la mano, dice el Evangelio. Estaba feliz. Es que ya esa felicidad de ellos comienza a esparcirse por todo el mundo y ellos están dispuestos a dar la vida por Cristo y el Evangelio, como de hecho lo dieron. Entonces hay un giro, y aquí ahí viene lo nuestro, pues, ¿verdad? Hay un giro. Primero se percatan de su vocación. Importante, ¿verdad? Se saben escogidos por Cristo y enviados por Él. Luego se convencen de su misión, porque a la vocación corresponde una misión. Vocación significa llamada, pero ¿para qué? Para cumplir la misión. ¿Y cuál es su misión? Convertir el mundo. ¿Y qué límites tiene? Ninguno. Es el mundo entero, llegar a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos en mi nombre. Y al mismo tiempo, con esa vocación y con esa misión, obtienen una nueva visión. Esa clasificación empresarial es una clasificación eclesiástica, sepámoslo. Peter Drucker fue el famoso analista y asesor de empresas, la sacó de la Iglesia Católica. Vocación, misión, visión. Dice, claro, tiene que haber otra visión. Ya no son los mismos, ven más allá. Y entonces, claro, es que ven lo que nosotros no vemos. Ven con unos horizontes sin límites y siempre iluminados por la gracia de Dios que es Cristo. Entonces, vayamos a nuestra realidad. Porque iglesia somos todos, no solo los sacerdotes, no solo los obispos, no solo el Papa. Iglesia soy yo. Y como ahora está pues a la orden del día las noticias negativas, si bien es verdad que no todos hemos llevado con la suficiente dignidad el título de cristianos, ¿verdad? Eso es ciertísimo. Pero bueno, concluimos, es una realidad a conocer a iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa? Aquí hablando con Cristo nuestro Señor, hay una realidad a entender y una realidad a asumir. Claro, sabiendo que las realidades, te decía, sobrenaturales nos superan, pero nos acercamos a Cristo, nos dejamos tocar por Él, mover por Él, transformar por Él, y con la confesión, con la comunión, con la oración. Somos otros, nos volvemos otros. Leíamos hace un momento esta homilía preciosísima de Cristo Rey. Te recomiendo que la leas por tu cuenta, está en Es Cristo que pasa, para la fiesta de Cristo Rey, que es el próximo domingo, ¿verdad? Es Cristo Rey. Y entonces, para que no se les olvide, comienza el Mundial, ¿verdad? A saber de qué deporte, ¿verdad? A saber de qué comienza el Mundial. Bueno, ese día que comienza el Mundial es Cristo Rey.
Entonces, y esa homilía es preciosa, o sea, es una obra literaria muy bonita y muy sentida. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto es muy sentido. Para que veas, pensemos en San Pablo, como a mí me gusta decir, un príncipe judío, educado en Grecia, en la parte de Grecia, en Tarso. Entonces tiene toda la formación académica, griega, filosófica, luego y también cultural, literaria, ¿verdad? Luego es romano, y como romano tiene la formación militar y la formación jurídica, porque el Imperio Romano se establece y se mantiene por orden militar y jurídico. Y él lo posee. De hecho, lo vemos después capitaneando un piquete que le han dado de soldados para ir a prender a los cristianos a Damasco. Pero también es judío y es fariseo, de la secta de los fariseos. Es serio. Y entonces estudia en la mejor cátedra de Jerusalén, la cátedra de Gamaliel. Gamaliel es el único fariseo que aparece que defiende a Jesús en el juicio que le dan. Entonces, pues allá aprende Pablo. Y entonces Saulo en ese momento va a aprender a los cristianos a Damasco. Y dice, pero ¿por qué Damasco? Si Damasco no es judía, es que Damasco es una ciudad limítrofe, mejor dicho. Como sucede pues con Estrasburgo, que cuando ganan los alemanes es alemán, cuando ganan los franceses es francés. Pero así están esas ciudades que cambian según el último que ha ganado. Pues así era Damasco, y ahí terminaba el Imperio Romano. Pero era en ese momento judía y por lo tanto romano. Y va para Damasco, importante. Y entonces lo tira el Señor caballo abajo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una plena identificación de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con la iglesia. No le dice, ¿por qué persigues a los míos? ¿Por qué persigues a los que me quieren? ¿Por qué persigues a mis hijos? No, ¿por qué me persigues? Hay una unión total y que marca la constitución de la iglesia. Es Cristo. Es Cristo. Cristo y la iglesia es una misma cosa. Y así cuando Pablo, que hace dos preguntas importantísimas que tendríamos que hacernos a menudo nosotros. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Ahí está dicho todo. ¿Quién eres? Pero ya sabe que es divino, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, ¿y qué pasó? Que el Señor lo recoge, le ayuda y le indica que vaya a una casa específica y donde pasa 3 días sin comer ni beber, como en estado de shock, ¿verdad? Y entonces, de éxtasis, orando, y se le comunica que va a llegar un sacerdote a curarlo. Y asimismo también el Señor hablaba con el sacerdote Ananías, y Ananías le dice, pero si este es el que nos está matando y persiguiendo por todas partes, no temas, es vaso de elección para llevar mi mensaje a todo el mundo. Y llega, y claro, pero llega porque Pablo se refugia en la iglesia, porque se recoge en la iglesia, porque ¿para qué? Para sanar en la iglesia. Y el sacerdote Ananías llega, ora, se le caen unas como escamas de los ojos, dice la Escritura, y Pablo pide ser bautizado. Dice, ¿qué hay que impide que yo sea bautizado ahora? Y entonces lo bautiza Ananías y se integra plenamente Pablo ahora a la iglesia. Qué bonito esto, ¿verdad? Queda integrado Cristo para que Pablo sea suyo, lo integra a la iglesia. ¿Qué quieres? ¿Y quién eres, perdón? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, yo soy Jesús y quiero que te unas a mí. Quiero que seas parte de mí, que seas yo mismo, que cumplas con mi misión en el mundo. No le pide poco, le pide que sea suyo. Y entonces, claro, ¿y qué se espera de nosotros ahora, pues, en estas circunstancias? Sobre todo, lealtad, fidelidad a la vocación, a la iglesia. Dice el Papa Benedicto, cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios.
Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Y entonces explica, está hablando de la vocación, el contacto con Cristo. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por Cristo, por el Evangelio. Nada hay más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. Nada hay más bello, nada hay más gozoso, nada hay más grande. Bien, entonces aquí vayamos agradeciéndole al Señor, pues que aún en estas limitaciones estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero como que dijéramos como que es volviendo al cambio, al giro que da la vida de los discípulos en el cenáculo, como que hay que redescubrirlo, sopesarlo, hablándolo con el Señor, pretendiendo una fidelidad más profunda y por tanto más gozosa e irrevocable. Claro, por supuesto que si no, nuestras vidas quedarán desconcertadas, amargadas y se perderán en poco. Mira que al cristiano hay que despertarlo. Y somos nosotros cristianos, hay que despertar. Hay que animar al cristiano a pensar, a querer, a soñar. Y eso es bueno que nos lo hagan nosotros y nosotros a los demás. Hay que enseñarle a vivir para que aprenda a vivir y quitar pues todos esos anestesiadores, podríamos decir, que lo meten en el anonimato y en la parálisis de la falta de identidad. Tú sabes que los psiquiatras lo que más temen es cuando una persona no es que pierda la memoria, pues quiero decir, no sepa quién es realmente, no sepa qué es. Cuando pierde la identidad, es una profunda crisis. Bueno, pues a veces podríamos decir, bueno, no a veces, desgraciadamente, a menudo los cristianos ahora en esta sociedad, a veces un tanto loca, pues, ¿verdad? Perdemos identidad. Y el Papa Benedicto cita a Juan Pablo II, dice, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Muy bonito esto de Juan Pablo II. En italiano, como les he explicado en otras ocasiones, es más dramático porque se dice spalancare, quitar las trancas, las palancas de las puertas antiguas, ¿verdad? Y que se usaban aquí en El Salvador, esas trancas que se ponían para sujetar, a quitarlas, quitar las trancas, abrir las puertas para que Cristo entre y sin temor. Y nosotros aprendamos a hacer más iglesia y mejor iglesia, es decir, más Cristo. Mejor Cristo. El que más se parece a Cristo, ese es más santo, porque santo es parecerse a Cristo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo yo, verdad, haciendo tan poca cosa? Pues mira, los padres de la iglesia al principio se plantearon lo mismo. No olvides que ellos eran grandes pensadores que se fueron convirtiendo, ¿verdad? Pues San Justino, San Agustín, ¿verdad? Y así más podríamos citar, pero entonces decían ellos, hablaban del mysterium lunae. Ahora, esto que ya no se usa porque todos nosotros hemos nacido en un ambiente cristiano, pero la iglesia, decían, es como la luna, compuesta de piedras y abrojos, pero capaz de reflejar la luz del sol y sacar de la oscuridad al caminante nocturno. Es poca cosa la luna, un desierto, piedras, pero capaz de reflejar la luz del sol. Pues creo que nosotros también podemos reflejar un poco la luz del sol si nos ponemos cerca de las manos del Señor y si abrimos las puertas del corazón y si rezamos unos por otros por la comunión de los santos y si rezamos sobre todo por nuestra cabeza, por el Papa que como decía San José María, omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, todos con Pedro a Jesús por María. Y decía, los amores que determinan al cristiano son Cristo, María y el Papa. Entonces, bueno, recemos por el Papa. Fíjate tú cómo
las críticas aparecen en internet, esas cosas que le aparecen a uno poco sin pedirlas, ¿verdad? Por supuesto, pero las cosas grandes y impresionantes, pues acaba de estar en Bahrein, y unas preciosas reuniones. En un estadio había 30,000 jóvenes, ¿verdad? No solo católicos, también musulmanes, de movimientos sanos, ¿verdad? 30,000, y unas conversaciones con los líderes musulmanes, con el principal, preciosas. Entonces, eso ni se sabe, pero son éxitos del Papa, éxitos, bueno, triunfos por Cristo, nexos, ¿verdad?, pacíficos y de amor que va haciendo. Pero sepamos, pues, hay que rezar por él y servir a la iglesia como la iglesia quiere ser servida, así decía San José María, como la iglesia quiere ser servida. Bueno, terminemos nuestra meditación recordando que María Santísima es el prototipo de iglesia. Es la primera que sube a los cielos en cuerpo y alma. Y vamos a ir todos, Dios mediante, ¿verdad?, tras ella. Entonces pidámosle a la Virgen, Madre de la Iglesia, que nos enseñe a ser buenos cristianos, buenos miembros de este cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Que acudamos a los santos en este peregrinar terreno y no nos olvidemos de los que tenemos, hermanos que tenemos en el purgatorio, para rezar para que todos juntos lleguemos a la vida eterna y estemos con ella y su Hijo por siempre. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de esos temas bien bonitos que hemos tocado en la meditación anterior, ¿verdad? Porque ahí radica toda nuestra dignidad cristiana, dignidad de hijos de Dios, escogidos por el Señor. Vamos a hablar de otro, con Él, vamos a hacer nuestra oración de otro tema también importantísimo. Y es, pues, hacer referencia a la fiesta que celebramos el próximo domingo. Como ya decía, que comienza el mundial, pero que es la fiesta de Cristo Rey. Entonces quiero leer unas palabras de San José María que dice, y va hablando pues de que Cristo llega, ¿verdad? Entonces toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Y explica, cuando te acerques al Señor, piensa que está siempre muy cerca de ti, en ti, porque dice, Regnum Dei intra voces, el reino de Dios está dentro de vosotros y lo encontrarás en tu corazón. Bonito esto, ¿verdad? Y dice, Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma,
Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la última mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a Cristo Rey. Entonces, claro, obviamente, pues esto nos ilusiona, ¿verdad? Estar así con Cristo Rey. Pero, y uno dice, siempre Cristo es el modelo, pues cómo Él se identificaba con el Padre en su vida. Y vemos que de manera muy especial se identificaba a través de la oración. O sea que el ritmo de la vida de Cristo es el ritmo de su oración. Hablaba con el Padre Celestial, dejaba que el Padre reinara en su corazón. Nosotros dejamos que Cristo reine, entre y cambie a través del Espíritu Santo cuando hacemos oración. Pero viendo a Cristo, te decía, notamos que la oración le marca, la oración le define, la oración le estructura, la oración le determina. Claro, que lo vemos que se levanta de madrugada a hacer oración. No te olvides de esas jornadas pesadísimas que tenía. No tenían ni tiempo para comer ni dormir, dice el Evangelio. Se pasó la noche haciendo oración después de esas jornadas. Y cuando habla de él mismo, dice, aquel que lo quiere seguir, las raposas del cielo tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Entonces, ¿pero qué tiene? Lo que sí tiene es unión al Padre Celestial. Por supuesto que es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, pero hace notoria esa unión con la oración. Y desde la oración nosotros vemos que Cristo nuestro Señor entiende, porque claro, recibe el don de entendimiento. No te olvides que Isaías, cuando habla de la llegada del Mesías, dice que vendrá el príncipe de paz, o también se traduce el príncipe de la paz, sobre el que se asentarán los 7 espíritus de Dios, los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno de ellos es el entendimiento. Él entiende desde la oración, desde Dios, desde el Padre Celestial, quiero decir, juzga, dispone y propone, porque sus propuestas brotan del seno del Padre, como dice el Salmo, porque junto a ti está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. ¿Por qué venimos a hacer oración? ¿Por qué estamos aquí? Porque en Él, junto a Él, se decía antiguamente, cabe a la par de Él, ¿verdad? Está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. Y así vemos que Jesús, teniendo prisa por redimirnos, pues había esperado ya 30 años, se toma 40 días para hacer ayuno y oración, oración del cuerpo y oración del alma. Y claro, va a los montes, decía allá, a los desiertos y al templo. El otro día leía un tratado sobre Jesús que dice que era un hombre piadoso, pero va determinando cositas que a uno se le pasan cuando lee el Evangelio. Pero él está muchas veces en el templo, predica en el peristilo del templo, en la columnata del templo, cumple las indicaciones litúrgicas y religiosas. Es un hombre orgullosamente, sanamente piadoso. Por eso es que le duele tanto la profanación del templo y saca a los mercaderes y cambistas y a los animales diciéndoles: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Era la casa y ellos se acuerdan, dice la Escritura. Entonces se acordaron, es una iluminación que decía, dice la Escritura, el celo de tu casa me consume, en fuego pues me consume. Bueno, entonces, y su misma predicación es en sí mismo oración,
dice muchas veces, os he revelado esto que he oído al Padre. Todo lo que mi Padre me dijo es lo que yo os digo a vosotros. O sea, está sacando todo de Dios. Por eso también no nos extrañamos de que a la hora en que se le echa el sufrimiento encima, es decir, el momento amargo, busca la fuerza en el huerto de los olivos y se va a hacer oración. Y llama mucho la atención que pide lo mismo a los que están con él. ¿Qué significa la oración del hombre junto a la oración del Hijo de Dios? De Dios, poca cosa, pero en definitiva es todo lo que podemos hacer. Por eso es tan importante nuestra oración, nuestros ratitos de oración, nuestros momentos de oración, nuestras normas de piedad, nuestras prácticas de piedad, porque no podemos dar más que eso, pero ahí nos damos todo, lo entregamos todo. Siempre es pequeño lo nuestro, pero con el amor se vuelve infinito. Y así Jesús, te decía, va al huerto de los olivos y los encuentra dormidos después, y así 2 veces. Bueno, se ve ahí la calidad del hombre, ¿verdad? Pero también se ve que antes Pedro le ha dicho, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas y daré mi vida por ti. Y le dice Jesús, si es verdad, darás mi vida, tu vida por mí, pero hoy me negarás 2 veces antes de que cante el gallo 3. O sea, si somos de deleitosos y pobres y los hombres, pero amamos. Y el Señor se complace en nuestro amor. Si es verdad, le dice, darás tu vida por mí. Y vemos a Cristo nuestro Señor en la cruz orando, va diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y al final todo está cumplido. Es decir, todo lo hecho según el decreto redentor de tu voluntad divina. Bueno, entonces, por eso dice Jacques Philippe, es preciso luchar para que la oración sea un hábito y no una excepción. Ese momento que se saca con gran esfuerzo entre otras actividades, así la excepción. No, hoy logré hacer oración, está bien, pero no es eso lo que tenemos que hacer nosotros, sino, dice, que forme parte del ritmo normal de nuestra vida, que su lugar en ese ritmo no se discuta jamás. Porque la vida humana se compone de ritmos, ritmo del corazón, ritmo de la respiración, ritmo del día y de la noche, de las comidas, de las semanas, etc. Y la oración debe formar parte de esos ritmos hasta convertirse en una costumbre vital. Y vital significa que da vida. Porque el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón es el que ocupa la oración en nuestras vidas. La oración ocupa un lugar lateral, marginal. Ese es el lugar que ocupa Dios. Y la oración debe de llegar a ser para ti y para mí la respiración del alma. Eso es lo que vemos en Cristo nuestro Señor. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo va a hacer oración, adquiere horizonte. No te olvides que es hombre, es Dios, pero es hombre. Y el horizonte de Cristo, ¿verdad? Que es tan importante, el horizonte, ¿verdad? Ustedes tienen hijos y muchas veces se encuentran con un hijo pues, que tiene pocos horizontes y ustedes le dicen, no hijo, tiene que subir las miras y las metas y estudiar más y tiene que... Y como padres procuran darle horizonte, ¿verdad? Alcance. Bueno, pues Cristo adquiere en su oración horizonte, distancia, profundidad y alcance, visión, amplitud, la del Padre Celestial, por supuesto, y se fija objetivos y también se marca medios, metas, dirección, sentido. Porque nosotros vemos, ¿y de qué hablaría Cristo en oración? Pues mira, hablaría pues de las cosas hermosas de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo, por supuesto, pero hablaría de nosotros, hablaría de ti y de mí. Porque como hijos, ¿de qué hablan los padres buenos y las madres buenas? De sus hijos.
de sus hijos. ¿Y de qué hablaba Jesús? De nosotros, de ti, y con mucho amor, con preocupación, con encanto, contento de tu crecimiento, o un poquito preocupado por nuestros fracasos, ¿verdad? Pero es nosotros. Y la claridad y la madurez interior, ¿Cristo de dónde la toma? De la oración. O sea, es que Cristo asume su misión, que no es como dicen algunos, se fue dando cuenta de la misión que había de realizar en el mundo. Eso es falso. Él vino como hijo de Dios y desde el principio sabe para qué ha venido y está cumpliendo en cada instante la voluntad del Padre Celestial. Pero asume la orientación pues con oración. Dice un autor de espiritualidad, hablar con Dios es dejar que Él vaya tomando el protagonismo en nuestro ser. Meditar la vida de Cristo permite entender nuestra historia personal para abrirla a la gracia. Queremos que entre para que transforme nuestra vida en reflejo de la suya. En definitiva es lo que queremos. Y entonces, claro, porque el Padre nos predestinó para ser imagen de su Hijo. Así dice San Pablo cuando está enamoradísimo, yo ya no soy quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues entonces al contemplar pues a Jesús, aprendemos a rezar con Cristo, aprendemos a adherirnos al Padre Celestial con Cristo. Y así la oración es un medio privilegiado para madurar. ¿Verdad? Cuando la gente es inmadura, va a tientas y a locas. Y claro, sufrimos cuando alguien de los nuestros es inmaduro. Y ustedes que tienen hijas, cuando tienen un novio que es maduro, una así, le gusta. Este muchacho me gusta porque es maduro. O sea, ofrece bastante para conseguir la felicidad. Claro, pues la oración es un medio privilegiado para madurar, es un medio imprescindible en ese proceso, te decía antes, por el cual el centro de gravedad se traslada del amor propio al amor de Dios y al amor de los demás por Dios. Y la personalidad madura adquiere peso, consistencia, continuidad, rasgos bien definidos, peculiares de cada uno, pero todos reflejan a Cristo nuestro Señor. Qué belleza tiene la personalidad madura. Pero claro, eso es un proceso. Clásicamente se compara la madurez, dice, una persona madura es como un piano bien afinado, que no busca la genialidad con los sonidos que emite, no busca sorprender, lo que sorprende es que da siempre la nota apropiada. Yo no sé si tú has visto afinar un piano, ¿verdad? Pues un proceso que van afinando cada cuerda de cada tecla, pues son varias cuerdas que tiene cada tecla y van haciendo que dé el sonido oportuno cuando se toca. Cuando uno tiene una persona madura al lado, pues trabajando, es que está seguro, porque va a dar lo que se necesita. Cuando se necesita, se vuelve fiable. Entonces, contemplar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es camino de plenitud. Fíjate que te cuento un chistecito, ¿verdad? Porque no sé si ya lo he contado aquí, pero es una tontera que muchas veces hay cosas que nos sorprenden y nos asustan y nos sacan de la ruta. Dicen que una azafata iba en un avión y entonces se puso delante y dice, se nos han quemado las alas. Y empieza todo el mundo a gritar. Y entonces, pero todavía nos quedan pechuguitas y patitas. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que dramatizamos los momentos.
Pues tenemos que verlos con el Señor. Acuérdate cómo le dice el Señor a María y a José: ¿no sabías que debo dedicarme a las cosas que atañen al servicio de mi Padre? Yo no hago mi voluntad, sino la suya. Y cuando se encuentra en Betania con Marta un poco ateperetada: Marta, Marta, tú te afanas en 1000 cosas, pero solo una es importante. Y María la ha escogido y no le será quitada. ¿No será una frase que es justo para mí? Para mí, fijarme en lo importante, dejarme determinar por lo importante. La oración moldea el corazón según el Padre. Es bonito dejarnos moldear por el corazón del Padre, por el amor del Padre, por medio del Espíritu Santo. Ahora que recibe el Señor tantos rechazos, que en ti y en mí encuentre consuelo. Nos tendría que dar mucho gusto decir: bueno, Señor, te ofrezco poco porque poco tengo, pero lo que soy te lo ofrezco como consuelo. Eso en oración se van cogiendo esos sentimientos humanos, y el amor en oración se va convirtiendo en comprensión, y con la comprensión se va volviendo compasión, y con la compasión se vuelve ternura. Por eso es tan importante contemplar la pasión del Señor y querer atenderlo, querer sustentarlo, querer animarlo. Porque mira, Cristo nuestro Señor en la pasión, en medio de tanto dolor, iba queriendo ganarnos, iba queriendo recuperarnos. ¿Te acuerdas que tiene a su lado a Dimas y a Gestas, dice la tradición? Y el buen ladrón al final, cuando lo está insultando, el mal ladrón le dice que se calle, le dice Dimas, porque tú y yo estamos aquí con el justo castigo de lo que merecemos. Pero nada malo ha hecho. Y se vuelve a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo es Él la única persona. No sabemos lo que le dice María, porque no hay palabras de María en la pasión. El único que reconoce la divinidad de Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él lo está reconociendo como Hijo de Dios. Y qué bonita la contestación, porque está haciendo oración, está hablando con Dios, y en eso consiste la oración, en hablar con Cristo, en hablar con Dios. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, claro. Bueno, pues fijémonos, determinémonos a ser más constantes en oración. Tenía un profesor que me decía, que conocía mucho a los centroamericanos, y me decía: los salvadoreños son apasionados, pero inconstantes. Si la guerra mundial duraba 3 días, la ganan los salvadoreños. Pero como dura más de 3 días, al cuarto ya están en otra cosa. Entonces, somos inconstantes. Entonces, vayamos aquí al Señor y pidámosle constancia para nuestra oración, mantenernos en la línea, para que podamos decir como Él dijo: todo está cumplido. En ese momento tan doloroso, todo está cumplido. Bueno, y terminemos diciendo que Cristo nuestro Señor en la pasión, ¿verdad?, en la entrega, tiene mucho gozo. A veces pensamos que el gozo no se puede dar en el dolor, pero es un error. Se puede dar una alegría profunda en medio de ese dolor. Y entonces a Él lo miraban contento, y por eso lo seguían los niños, ¿te acuerdas? Y aquella mujer ilusionada cuando predica, que levanta la voz y grita: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bueno, entonces acerquémonos a Jesús, unámonos a Jesús, y ahora para Cristo Rey, ¿verdad?, que le podamos decir como dice el Salmo 63: oh Dios, tú eres mi Dios. Desde que despunte el alba te busco, mi alma tiene sed de ti. Por ti mi carne desfallece como en tierra desierta y seca sin agua. Claro, entonces cuando nos vamos haciendo Cristo por la oración, aún en nuestras limitaciones, ¿verdad?, nuestra vida se convierte en lo que decía San José María: tu vida debe de ser afirmación, optimismo,
juventud, alegría, paz. Cuando falta esa paz, esa alegría, lo que falta es oración, contacto con Dios. Fíjate unos momentos en el día para hablar con Jesús. Un hábito que sea vital, como ya decíamos, y que no se discuta con nada. Este es mi tiempo para Dios. Y vamos a parar. Ayer estaba oyendo, y así termino, una conferencia de una famosa psicóloga, una de las hijas de ese famoso psiquiatra español que es internacional, Enrique Rojas. Una de sus hijas se llama Isabel, la menor, es psicóloga. Dice que cuando llegan a la clínica muchos pacientes, lo que se les enseña es a parar. Vivimos en un mundo tan precipitado. Dice, claro que eso afecta psicológicamente. Hay que parar. Así que a veces llegamos a la cama, pero por derribo, como dicen aquí, antes llegué a la cama, pues, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué pasa? Hay que parar. Y eso es la oración, ¿verdad? Voy a parar aquí. Eso lo dice Isaías. Detente, para y mira si tus caminos son los verdaderos. Si vas por los caminos antiguos, en el sentido escriturístico, los heredados, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Eso dice ella, hay que parar. Va poniendo ejemplos de parar, ¿verdad? Cómo tiene que enseñarles a parar a los pacientes. Bueno, pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Para y mira cuánto te amo. He dado mi vida por ti. Tú eres mi hijo y la volvería a dar 1000 veces, parece decirnos el Señor. Que encuentre pues ese amor, un sosiego en nuestro corazón y verdaderos y constantes ratos de oración. Nos ponemos de rodillas para terminar nuestra meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.